Muchas gracias. Buenos días Buenos días, Celina. a los que me están escuchando. Gracias también a las autoridades y a Catalina por esta invitación para hablar brevemente del sistema educativo argentino en todos sus niveles, de la educación básica a la superior y de posgrado. Yo había preparado un Power que lo tienen allí ustedes si lo quieren ir pasando a medida que voy hablando. La primera cosa que querría es contextualizar brevemente el sistema educativo dentro de lo que es la estructura general sociopolítica de la República Argentina. Recuerdo simplemente desde el punto de vista geográfico que es un país que se encuentra al sur de América, junto con Chile, son los dos países más extremos y más cercanos a la Antártida dentro de todo el mundo, están prácticamente conectados, tiene una forma más o menos triangular, o sea, a lo largo, y esto determina una considerable diferencia de climas y de regiones que también hacen a las costumbres y al modo de vida de las diferentes regiones. Y esto naturalmente influye también en la educación. Desde el punto de vista geográfico no es un país homogéneo, tiene climas tropicales hasta climas fríos de tipo casi antártico, un gran litoral marítimo, muchos ríos interiores y una cordillera que ocupa el límite con Chile a todo lo largo, con una característica de montaña, mientras que otras partes del país son selváticas y otras son llanuras. Estas diferencias hacen también, estas diferencias regionales geográficas, a las tradiciones y a la historia. Argentina tiene, cuando yo hice el Power, el último censo nos daba poco más de 45 millones, según el último censo que se hizo hace pocos días, en un conteo todavía no definitivo, pero básicamente correcto. Ya superamos los 47 millones de habitantes. De cualquier manera, tiene una densidad muy escasa porque el territorio es muy amplio. Esto también influye en las políticas educativas y en el acceso a la educación en territorios que tienen muy escasa densidad, como por ejemplo toda la parte sur, la Patagonia, que apenas tiene una densidad de 1 habitante por kilómetro cuadrado, que contrasta con una cifra muy alta de densidad en las grandes ciudades como Buenos Aires y sus alrededores, que se suele llamar conurbano, o también, digamos, la zona periférica de Buenos Aires o ámbito metropolitano de Buenos Aires. No es una región desde el punto de vista institucional, pero lo es desde el punto de vista sociocultural. Bien, no sé si logran poner el Power. Bien, acá entonces esto es lo que acabo de explicar, si pueden pasar por favor. La que sigue, Laurita. La segunda. Bien, este es el mapa, como ustedes ven, es lo que estaba diciendo recién, es un territorio muy complejo desde el punto de vista geográfico, por lo cual también es complejo desde el punto de vista poblacional. Adelante, por favor. Esta es la población, ya lo acabo de decir, adelante. Bien. Este es el mapa de densidad de población del cual estaba hablando. Como ustedes ven, hay regiones como es la región sur de la Patagonia que tienen muy escaso nivel de densidad de población, por lo cual allí realmente resulta difícil extender la educación en poblaciones que están muy alejadas unas de otras, mientras que en la zona cercana a Buenos Aires
la densidad es máxima, tenemos una densidad de más de 100 habitantes por kilómetros cuadrados, equivalente a las más altas densidades del mundo. Esto, si ustedes recuerdan este mapa, mentalmente vamos a ver luego las distribuciones de los establecimientos educativos y van a ver cómo se superponen de alguna manera a este mapa poblacional. Adelante, por favor. La próxima. Bien, vamos a pasar ahora a explicar un poco el marco político de la educación del sistema educativo argentino. Argentina es, como México, un país federal. Sus constituciones tuvo una en 1853, fue la primera, y luego varias reformas, la última de 1994, y se compone de 24 jurisdicciones. 23 se llaman provincias, que serían bastante equivalentes, digamos, a los que en México se llaman estados, y una ciudad autónoma, que es el Distrito Federal, que no es provincia porque no tiene el territorio ni la historia propia. Las provincias son preexistentes a la nación, existían antes de 1853, pero tiene los mismos derechos y el mismo estatuto de una provincia. Es muy importante también porque se superponen en la ciudad de Buenos Aires el sistema nacional como capital federal del país, como el Distrito Federal de México, y la ciudad autónoma. Esto también hace a una complejidad especial en la ciudad de Buenos Aires del sistema educacional, y por eso es que lo voy a tomar más detenidamente en esta charla. La siguiente, por favor. Bien, acá tenemos el mapa político. Estos son los estados, como se diría en México, o sea, las provincias. Como ustedes ven, son bastante equivalentes en territorio, con excepción de algunas del norte que son más pequeñas y otras que son más grandes, pero la densidad poblacional no es equivalente. O sea, mientras que la provincia de Buenos Aires tiene una densidad poblacional media, las provincias del sur, que también son muy grandes, no tienen la misma densidad, tienen muchísimo menos, un habitante por kilómetro cuadrado, como dije, y en algunas zonas menos aún. La próxima, por favor. Bien. Acá quería comentar que si bien lo que acabamos de ver es el mapa político, o sea, la distribución de las provincias y un poco en relación a su densidad poblacional, dadas las características geográficas e históricas de la nación, en realidad nosotros solemos hablar de regiones, no políticas, porque no son políticas, pero sí son socioculturales, porque tienen una tradición histórica desde la época de la colonia, más o menos común, porque su clima, sus producciones, sus condiciones de vida son análogos, y porque también desde el punto de vista de las prácticas sociales y culturales, al encontrarse más cerca unas de otras, esto es lo que les permite a que haya una interacción más estrecha, por ejemplo, a nivel de acuerdos educativos, de acuerdos universitarios. Estas regiones son el noroeste, o sea, el norte, las provincias del norte, oeste, el noreste, Cuyo es la región que está sobre la cordillera a nivel central. La región pampeana es la de la provincia de Buenos Aires, y la Patagonia. Y por último añadimos esto que es el Gran Buenos Aires, también llamado área metropolitana, que es la región más poblada. Prácticamente tiene más del 30% de todo el país en un territorio pequeñísimo. Esto es también por razones históricas, pero más recientes. Hay como una despoblación, hubo un proceso más o menos desde la mitad del siglo pasado de despoblación de las zonas más alejadas que vinieron a Buenos Aires, y esto también ha creado un problema educativo bastante importante,
porque, claro, en una región pequeña, muy mezclada de tradiciones, resulta muy difícil mantener prácticas educativas homogéneas como podría ser en cada una de las regiones originarias, es decir, de las provincias. Adelante, por favor. Bien, estas son las regiones. Como ustedes ven, están nucleadas diferentes provincias. La que está de verde es la que llamamos Pampeana, la que está en rojo es la que llamamos Cuyo, la que está en azul es noroeste, la que está en rosa es noreste y la amarilla es la región sur o patagónica. Lo que se ve en el Gran Buenos Aires es esa pequeña zona, fíjense la diferencia y la desproporción, esa pequeñísima zona que apenas se ve en el mapa, tiene el 30% de la población de todo el país. Adelante, la próxima, por favor. Bien, vamos entonces con esta brevísima introducción para recordar un poco el contexto del que vamos a hablar. Vamos a referirnos ahora a la educación. Lo mismo que en México y en todos los países constitucionales, la educación está considerada en la Constitución. Ahora, el principio general de la libertad de educación y del derecho a educación como derecho fundamentalísimo está contemplado en la parte inicial de la Constitución, en un artículo 14, que establece de un modo enunciativo los principios y los derechos, los principios constitucionales fundamentales y los derechos que tienen todos los habitantes. Pero lo que sí nos interesa, y esto es lo más, porque eso es más bien estándar en casi todas las constituciones americanas, es parecido, lo que nos interesa es cómo se rige, es decir, cómo se arman y cómo se establecen de un modo práctico las políticas educativas en Argentina, donde, como acabo de decir, convive un sistema nacional, federal, común a todos, y los sistemas de las provincias, de las 24 unidades funcionales políticas institucionales de la Argentina. El Congreso Nacional, es decir, el que está formado, lo mismo que en México, con representantes de todo el país y que tiene una Cámara de Diputados que representa a la población y una Cámara de Senadores que representa a las provincias, o sea, los estados componentes. Tenemos las siguientes normas. Le corresponde como atribución específica, indelegable del Congreso Nacional, el sancionar las leyes de organización y de base de la educación. También por mandato constitucional, estas leyes deben respetar las particularidades provinciales y locales, o sea, en nuestro régimen federal es como un gran régimen marco y de contenidos mínimos, no avanza sobre las jurisdicciones locales en cuanto a los puntos más específicos de tratamiento de las instituciones educativas. Lo que es exigencia constitucional es, como lo ponemos aquí, asegurar la responsabilidad indelegable del Estado, o sea, ninguna provincia puede decir que no se va a ocupar de la educación, la participación de la familia, no puede decir o desconocer el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos menores, la participación de la sociedad, o sea, de las instituciones intermedias sociales como las ONG, dentro de la reglamentación que en cada caso se dé, la promoción de los valores democráticos, porque somos una sociedad democrática, por lo tanto no pueden admitirse la promoción de valores antidemocráticos, totalitarios, ajenos a nuestra tradición republicana y federal. Y también la igualdad de posibilidades sin discriminaciones. Este es, por supuesto, es programático,
y sobre todo que garanticen el principio de gratuidad, al menos en los estamentos más importantes, es decir, hasta llegar al nivel universitario. Nuestra Constitución exige una educación gratuita en todos los niveles para aquellos que así lo deseen. Es decir, tanto las provincias como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación de tener instituciones, escuelas, colegios, universidades, cuyo acceso y permanencia de los alumnos sea gratuito y los profesores son pagados por el Estado. Esto es un principio constitucional. El otro punto importante, y esto es nuevo, digamos, es algo que se ha generado en la última reforma, porque los problemas se han agudizado en el último siglo sobre la necesidad de asegurar la identidad y la pluralidad cultural, los derechos de autor, por ejemplo, que también a veces son desconocidos y plagiados, y la defensa y la custodia del patrimonio artístico y cultural de las personas y de los pueblos y de las regiones. Esto es también muy importante, y si bien esto es un principio constitucional, la implementación de las medidas queda a cargo de cada unidad, o sea, de cada provincia, y esto es lo que hace que haya una diferencia bastante importante entre algunas provincias que custodian muy bien su patrimonio histórico y su patrimonio artístico y otras que no lo hacen tanto, por lo cual realmente hay una necesidad de formación ciudadana y educativa en cada una de las regiones, y no basta con los principios generales del sistema federal. La próxima, por favor. Bien, como dije hace un momento, son las provincias, o sea, las unidades funcionales políticas, las que tienen a su cargo la implementación de las políticas educativas, que por lo tanto tienen un doble nivel. Hay una política educativa a nivel nacional y políticas educativas más concretas, más inmediatas, de aplicación local en cada una de las provincias. Las provincias, por decisión constitucional y por la historia, delegan en la nación algunas actividades, algunos institutos, y otros son propios, o sea, son indelegables. Además, hay poderes concurrentes. La educación es uno de estos poderes concurrentes. Un poder delegado, por ejemplo, es las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales. Las provincias no ejercen la delegación en la representación de la Argentina, esto lo hace el Estado federal. Hay poderes no delegados, como por ejemplo los impuestos locales. Eso es los impuestos municipales de los municipios, de las intendencias o de las regiones de las provincias, no son delegados, y esto es exclusivo resorte de la provincia. Lo mismo que el sistema de aplicación de la policía, por ejemplo, y de la justicia, el sistema local me refiero, por supuesto. Y hay poderes concurrentes, es decir, donde a la vez hay legislación nacional y legislación local o provincial. La educación es uno de estos casos. Como se comprende fácilmente, esto hace que sea más compleja la situación de la educación, porque hay que armonizar, por un lado, la provincia, las políticas de cada provincia con la nacional, pero por otro lado también que funcione coherentemente dentro de todo el país, porque no puede suceder que si un habitante estudió, digamos, el nivel primario y tiene un certificado de nivel primario de la provincia de Córdoba, vaya a la provincia de Buenos Aires y allí no le sea válido y no se le reconozca. Esto sería realmente un desorden educativo muy grande. Entonces, por un lado,
hay que asegurar que estos diplomas o constancias educativas de haber cumplido un determinado ciclo valgan en todo el país, pero por otra parte también que no sea solamente una cuestión formal, sino que la realidad es que tienen que saber más o menos en lo fundamental lo mismo para que una persona de una provincia pueda conseguir un trabajo en otra, habiendo estudiado una especialidad, por ejemplo, una tecnicatura. Para financiar esta tarea educativa, en las provincias y la nación disponen de sus propios medios financieros. En el sistema federal, la nación recauda los impuestos nacionales y luego los reparte proporcionalmente dentro de las provincias con un sistema que se llama de coparticipación federal. En general, además de esto, se puede pensar que cada provincia puede tener sus propios recursos financieros para atender también a la educación, pero la realidad es que en una proporción muy importante, en algunos casos casi el 100%, en caso de provincias pobres que recaudan poco o que tienen muy poca población, como es en las provincias, por ejemplo, del norte, del noreste, prácticamente, no digo el 100%, pero casi está a cargo de la coparticipación federal. Adelante, por favor, la próxima. Bien, las provincias tienen a su cargo la educación primaria y la secundaria. No hay, digamos, en esto ningún cambio desde la Constitución, la primera Constitución de 1853, porque ya se había visto que el sistema funcionaba bien así, porque cada provincia, cuando todavía no existía la Argentina federal, se había ocupado razonablemente bien de sus estudios iniciales, o sea, el nivel primario, el nivel elemental y el segundo nivel, con el que prácticamente se manejaban la mayor parte de las personas. En el año 1853, cuando se dicta la primera Constitución Nacional, en realidad había solamente dos universidades en el país: la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. De modo que estas dos universidades absorbían a todos los interesados en estudios universitarios y precisamente por esta razón se consideró que correspondía a la nación el regir el sistema de universidades para que fuera homogéneo en este momento en las dos y en lo sucesivo que se fueran dictando. Desde entonces hasta ahora, así como ha aumentado muchísimo el país, en 1853 el país tenía poco más de 1 millón de habitantes y ahora somos 47, en una proporción más o menos análoga han crecido las universidades. Ahora tenemos 131 universidades e institutos universitarios. Quiero decir que universidades son los establecimientos de educación superior que tienen 3 o más facultades, mientras que los institutos universitarios son más específicos y solamente tienen una facultad, por ejemplo, medicina. De estos, 66 son de gestión pública y 63 de gestión privada. Esto a finales del 2021, esto era la reglamentación vigente. Quiero decir que hay un concepto con respecto a las universidades que hay que entender. Todas las universidades son públicas, en el sentido de que todas las universidades tienen el mismo régimen y se rigen por la misma ley de universidades. Pero se diferencian en que las de gestión pública son las que paga el Estado y las de gestión privada son las que pagan los particulares o son generadas por capitales y por fondos particulares. El sistema de acreditación universitaria es común, o sea, es para ambas y el régimen de promoción, el régimen de
de jubilación, de permanencia de los docentes es el mismo en los dos casos. La diferencia, por lo tanto, es mucho menor desde el punto de vista educativo de lo que podría parecer cuando hablamos de universidades públicas y universidades privadas. En realidad, son de gestión pública, o sea, de gestión del Estado y de gestión privada. Esto hace, como rápidamente se ve, que las universidades que son autónomas en cuanto al manejo, cada una tiene su propio estatuto universitario dado por ley, sean privadas o públicas, y ese estatuto establece cómo se recauda y cómo se gastan el dinero. Se recauda en el caso de la gestión pública por lo que el Estado les da, y en el caso de la gestión privada por los aportes privados, pero desde el punto de vista de cómo se gastan, cada universidad es absolutamente autónoma, y esto es lo que hace que verdaderamente haya notables diferencias en todo sentido entre unas y otras. Hay universidades que son multitudinarias, hay universidades que son públicas y privadas, y otras que prefieren ser más bien restrictivas para favorecer un mayor perfeccionamiento, para ser universidades competitivas a nivel internacional. Y cuando nosotros vemos los registros de valoración internacional, a diferencia de lo que sucede en México, donde la UNAM está muy por adelante de todas las demás universidades públicas o privadas de México, en Argentina no existe eso. O sea, hay universidades muy bien ranqueadas conforme a los criterios internacionales, que son privadas y son muy pequeñas, como la Universidad de San Andrés, que tiene pocos miles de alumnos, y sin embargo están muy bien ranqueadas, y la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad multitudinaria, tiene cerca de 500.000 de cursantes, de alumnos, y más de 100.000 profesores. Sin embargo, no está ranqueada a nivel internacional, y ha decaído notablemente su ranking, porque hace unos 20 o 30, 25 años estaba dentro de las 100 mejores universidades, y ahora no está ni dentro de las 100 mejores de América Latina. Es decir, hay universidades que han decaído, mientras que otras se han mantenido. La Universidad de Córdoba, por ejemplo, que es la primera desde la época colonial, es una universidad que sigue siendo muy prestigiosa. Bien. Bueno, me están avisando que nos quedan 5 minutos y retomamos en la plataforma. Creo que podemos pasar a la próxima rápidamente y cerramos con esta. Bien, aquí estamos, y con esto voy a cerrar esta primera parte, el mapa de distribución de las universidades. Si ustedes se fijan y recuerdan el mapa que vimos antes de la distribución poblacional, vamos a ver que es coherente. Es decir, las zonas como el sur, que están muy despobladas, tienen muy pocas universidades, mientras que las zonas del centro, que es la más poblada y la más rica también en materia de producción económica, son las que mantienen mayor cantidad de universidades. Acá no están marcadas las diferencias entre de gestión pública y de gestión privada, porque eso, como dije, no tiene demasiada importancia desde el punto de vista de la política educativa. Lo importante es esto que estamos viendo, es decir, la distribución es coherente con la distribución poblacional, y la política general que de hecho se lleva es tratar de colocar una universidad, sea de gestión pública o de gestión privada, donde hay una zona carenciada, como por ejemplo las del sur, porque indudablemente es mucho más fácil para un alumno ir a 200 o 300 kilómetros de su ciudad natal que ir a 1500 kilómetros para llegar a Buenos Aires o a Córdoba. Bueno, no sé si cerramos aquí para volver a entrar. Celina, entonces regresamos, regresamos en un momentito. ¿Te parece bien? Y Sí. tenemos aquí una primera pregunta. Dice, ¿de qué forma los procesos de descentralización
recuperan las condiciones globales con impacto local. ¿Cuál es el enfoque que direccionó? A ver. Bueno, voy a mirar las preguntas del chat un momento. Sí. Una pregunta, ¿de qué forma los procesos de desterritorialización recuperan las construcciones globales con impacto local a fin de reconocer y adecuar las necesidades socioculturales de las regiones de mayor demanda educativa y atendiendo al principio de derecho universal de acceder a ella? Bueno, tenemos otra pregunta, si quieres las agrupamos. La segunda pregunta de la maestra María de la Luz Banderas dice, ¿cuál es el enfoque que direcciona el proceso formativo de los estudiantes en educación básica? Bueno, esto de educación básica lo voy a decir ahora inmediatamente cuando hablemos de la educación básica en la ciudad de Buenos Aires. Bien. Porque tal como he dicho, no hay un direccionamiento uniforme, porque la educación básica, de nivel primario, es el resorte de la provincia y cada provincia tiene sus propios criterios al respecto. Yo iba a tomar el ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y después también platicaremos contigo respecto a la formación de los docentes. Bueno, los procesos de desterritorialización, hay que decir que estos procesos no son orgánicos. Se han producido por diferentes razones económicas, pero también culturales. Las personas que antes vivían en el campo quieren gozar de los beneficios del urbanismo. De modo que no recuperan en realidad construcciones globales. Creo que, por lo menos en el caso de Argentina, las construcciones, llamémoslas así, globales, no dependen de los procesos de desterritorialización que son privados, o sea, son las personas que deciden irse y acercarse a grandes ciudades. Hay dos ciudades que son receptoras de estos procesos, que son la ciudad de Buenos Aires y la de Rosario. Otras que también son importantes, como Córdoba o La Plata, no tienen ese mismo proceso, no se ha producido ese proceso. Con respecto, y para finalizar o redondear lo que estaba diciendo con respecto a las universidades, en Argentina existe un sistema de acreditación universitaria que es como acabo de decir, es común a las universidades de gestión pública y de gestión privada, y es un sistema obligatorio para que los títulos tengan reconocimiento a nivel nacional. Los criterios son uniformes y de hecho en las autoridades de este sistema, que está a cargo de un consejo cuya sigla es CONEAU, participan tanto personas que vienen de la tradición de universidades de gestión privada como de gestión pública. En los institutos como son el CONICET y las agencias de financiamiento, admiten como lugar de trabajo y como proyectos indistintamente de una y de otra clase. Lo que sí, en cambio, las políticas educativas específicas de las universidades de gestión pública tienen que ver también básicamente con sus problemas de financiamiento, su relación con el Estado nacional que las financia, y por lo tanto hay un interés específico, y para estos intereses específicos se ha generado una comisión de rectores de universidades públicas. Por la misma razón, las universidades privadas tienen su consejo de rectores de universidades privadas que también se plantean estos problemas. La importancia de estos consejos de rectores se ha visto en estos 2 años de pandemia, porque el Estado a nivel nacional y también a nivel de las provincias, pero sobre todo por decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo, se suspendieron las clases presenciales en todos los niveles. Pero esto afectó
de una manera especial a las universidades porque sus regímenes son mucho más variados. Entonces, la manera como cada universidad de gestión pública o de gestión privada respondía a esta situación era un poco, comenzó siendo un poco caótica y generó problemas. Por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires perdió en los primeros meses más de 25.000 alumnos que estaban en los últimos cursos de la universidad, porque la universidad o las facultades no establecían un sistema para tomar exámenes y poder terminar sus carreras. Entonces tuvo un desgranaje importante, un drenaje verdaderamente serio. 25.000 alumnos a punto de recibirse son una pérdida grande para una universidad que los ha financiado durante 5 años de carrera. Entonces, estos consejos mostraron la importancia de que las universidades generen ideas coherentes y prácticas coherentes para no perder alumnado o no quedar fuera de un ranking digamos, de créditos académicos. Bueno, sigamos adelante, si pueden pasar por favor a donde estábamos. Para poner un ejemplo de sistemas educativos locales, voy a tomar la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como todas las provincias, tiene a su cargo de modo exclusivo la educación de nivel primario y de nivel secundario. La Ley Nacional de Educación que mencioné antes establece nada más que contenidos mínimos y principios básicos. Además, todos los ministros de educación de todas las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires integran un consejo de ministros de educación, y hay una red federal de educación que está coordinada por el Ministro Nacional de Educación, que tiene por finalidad compatibilizar criterios, pero que la realidad ha mostrado no funciona demasiado bien, porque en definitiva esto depende mucho de las posibilidades de cada región y también de los criterios que tengan los gobernantes de cada una, que pueden ser de ideas políticas con respecto a este tema y a otros temas muy diferentes. De modo que en realidad la educación de nivel primario es bastante diferente, pero de algún modo, como de hecho se valoran los resultados a través de las pruebas, no solamente las pruebas internacionales como las pruebas PISA, por ejemplo, sino también las pruebas que hace el Ministerio Nacional de Educación. Las diferencias en rendimiento, tanto a nivel primario como secundario, hacen que algunos sistemas se muestren como mejores y terminen siendo un poco el modelo de los demás. En este sentido, indudablemente la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una trayectoria muy importante, histórica, de 2 siglos, ¿no? de tener el mejor sistema educativo del país, pesa mucho. En la Ciudad de Buenos Aires, que tiene unos 3 millones de habitantes, existen 883 establecimientos educativos de nivel primario en 21 distritos escolares. Los distritos escolares abarcan lo que nosotros llamaríamos un barrio. Es decir, zonas que tienen algunas características particulares, no solamente de la vecindad, de la cercanía, sino también cierta homogeneidad poblacional, tradición cultural, de nivel económico, etc. Como ustedes ven, 429 son de gestión privada y 454 de gestión estatal. Fíjense que es más o menos el 50%, estamos en la misma situación que hablábamos de las universidades. O sea, en Argentina, sin ser un país privatista ni estatista, mantiene
una proporción equilibrada entre la gestión pública y la gestión privada, o sea, los establecimientos que dependen del dinero del Estado y los que dependen de dineros particulares. El total de alumnos se estima en 350.000. Esto es una cifra anterior al censo, probablemente ahora tengamos un poco más. Ahora, tenemos que decir que mientras que en el sistema de gestión pública todo es del Estado, es decir, la infraestructura, el manejo de la infraestructura, los sueldos del personal, etc. En el sistema privado se ha llegado a un acuerdo que al Estado le resulta conveniente, de que reciben subsidios para el pago de los salarios docentes. Esto permite que algunas escuelas, sobre todo las escuelas de gestión privada, que se encuentran en barrios, en zonas más carenciadas o de personas de menos recursos económicos, puedan ser gratuitos, como son, por ejemplo, muchas de las escuelas católicas que están añejas a una parroquia o una iglesia. ¿Por qué esto es conveniente para el Estado? Porque no tienen que financiar la infraestructura, que es carísimo, ¿no es cierto? Esta infraestructura la proveen estas instituciones, que suelen tener lugares adecuados, bastante buenos, y las cooperativas de los padres ayudan a ese mantenimiento. De modo que me parece que es importante tener en cuenta esto. Bien, la próxima, por favor. Vamos a pasar a la educación secundaria. La educación secundaria tiene una historia que es bastante larga y compleja, y no voy a entrar aquí a detallarla, porque en realidad es más o menos ha pasado lo mismo en todo Occidente. Al comienzo, la educación secundaria era en realidad una especie de educación preuniversitaria. Los colegios carolingios, por ejemplo, que todos conocemos de la época colonial, eran un nivel que preparaba para la universidad. Durante mucho tiempo esto fue así. A los colegios que preparaban para la universidad y cuyo título solía denominarse bachiller, se añadieron los colegios de educación secundaria que formaban maestros para el nivel primario o elemental o inicial, y luego, a medida que fue pasando el tiempo, ya a finales del siglo XIX, se añadieron escuelas técnicas. Para el ingreso a toda esta educación de nivel secundario o de segundo nivel, era necesario tener aprobado el nivel primario. Uno de los institutos educativos que más sufrió la pandemia fue precisamente la educación secundaria. En la educación secundaria, en la Argentina, al principio no era obligatoria, solamente era obligatoria la primaria, después se extendió hasta la mitad de la secundaria. La secundaria se divide en dos niveles, un nivel que se llama ciclo básico y un nivel de especialización, que puede ser especialización en ciencias, especialización en arte. Hay unas 12 o 15 especializaciones. La pandemia ha determinado el cierre de algunos de estos secundarios, porque no les fue posible lograr, digamos, si no un cierre formal, sí un cierre fáctico, porque no les fue posible reconvertirse al sistema online. En algunos casos, por dificultades de los
de los establecimientos, pero fundamentalmente en algunos casos por dificultades de los propios alumnos. Los alumnos que viven en barrios carenciados no tienen la posibilidad de acceso a una red de Wi-Fi para una educación no presencial, y en estos casos algunos establecimientos prácticamente en la práctica casi han cesado sus actividades. No sabemos, todavía no está pautado cuántos de estos educandos de escasos recursos van a regresar al sistema que recién en este año del 2022 ha vuelto a ser presencial. En algunos casos, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está estudiado que hay una enorme proporción que se han desvinculado, son adolescentes que se han dedicado a tratar de conseguir un trabajo, o que han perdido, y esto es lo más grave a mi modo de ver, la disciplina del estudio y de concurrir diariamente a clase, y como viven en situaciones culturalmente frágiles, es muy difícil volverlos a traer. En la ciudad de Buenos Aires, aparentemente, este impacto ha sido menor, pero de cualquier manera ha sido importante, y recién se están estudiando, recién este año, ahora con el regreso a la educación, se están estudiando los resultados. Los primeros resultados, esto es una novedad digamos, de hace 15 días, o sea que no están reflejados en este Power, es las pruebas que se han tomado a nivel nacional y que han demostrado en todas las jurisdicciones, en algunas más y en otras menos, una enorme pérdida de conocimientos por parte de los alumnos. Generalmente se evaluaron, digamos, conocimientos de matemáticas, o sea, de ciencias, y conocimientos de lengua. Para los conocimientos de lengua y lenguaje, comprensión lectora, el descalabro ha sido bastante grave. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires lo ha señalado con todas las letras, ha dicho que en relación a las pruebas que se tomaron antes de la pandemia, en la Ciudad de Buenos Aires el nivel de formación de los alumnos, sobre todo en lectura con comprensión, había decaído notablemente, y lo mismo han reconocido las autoridades de la provincia de Buenos Aires, que es la otra gran provincia, zona con una enorme cantidad de alumnos. Es fácil comprender que lo mismo ha sucedido en otras jurisdicciones, aunque no se conocen todavía los resultados. No sabemos tampoco, porque esto está en estudio, de qué manera se va a recomponer, no digamos mejorar el rendimiento, sino por lo menos volver al rendimiento anterior a la pandemia. Lo que estábamos preocupados por las universidades, lo que comenté, ¿no? La pérdida en algunas universidades de cortes, y en algunas universidades se han abierto también menos cursos, porque hay personas que han abandonado definitivamente el estudio universitario. Sin embargo, se entiende que de alguna manera eso se va a reconvertir, porque los procesos son más largos, ya las personas tienen otra capacidad de reintegrarse en la misma universidad o en otra, en una carrera completa o en carreras de medio tiempo, tecnicaturas, etcétera, pero a nivel primario y sobre todo a nivel secundario todavía no sabemos de qué manera se va a recomponer. La próxima, por favor. Bien. Esta es la ciudad de Buenos Aires. Lo que se ve en azul es el Río de la Plata, y lo que se ve sombreado aparte es la zona de la provincia de Buenos Aires conocida como área metropolitana. Como ustedes ven, salvo las zonas que están marcadas en verde, porque son zonas de parques, hay como una distribución bastante pareja de los establecimientos educativos en la ciudad de Buenos Aires.
una buena parte de los establecimientos, sobre todo en los privados, son a la vez de primer nivel, de nivel primario y de nivel secundario. Finalmente creo que esta es la última, a ver. Por favor. Sí, es la última. Sí, bien, lo que quería decir es que algo que no he dicho y que no está puesto aquí, pero que lo añado ahora para terminar. En Argentina tenemos, además del nivel universitario, un nivel llamado terciario, que es un nivel para la formación de profesores en ciencias y en artes. Estos terciarios también corresponden a las jurisdicciones provinciales. En Buenos Aires hay muchos terciarios que se han generado, en la ciudad de Buenos Aires me refiero, se han generado a partir de del crecimiento de la institución originaria, que era, por ejemplo, un primario. Luego se vio la posibilidad de, con esa misma corte, continuar con un secundario y también con terciarios. Hay terciarios, en cambio, muy prestigiosos, como es uno muy famoso, Joaquín B. González, Joaquín B. González fue un educador argentino de principios del siglo XX, el fundador, el gestor de la Universidad de La Plata. En 1911 presentó el proyecto, precisamente muy preocupado por la formación de los formadores de primario y secundario. Curiosamente, él no era ni porteño ni platense, era riojano, y tal vez por eso mismo, o sea, por ver las deficiencias en las provincias del norte y cómo se venían a Buenos Aires a estudiar, le pareció que era muy importante que además de la Universidad de Buenos Aires hubiera una universidad en la ciudad capital de la provincia, que es La Plata, y generar este tipo de instituciones terciarias. Y por eso, en homenaje a él, que es el terciario más importante de toda Argentina, el Joaquín B. González, el establecimiento terciario Joaquín B. González, lleva su nombre. Bueno, más o menos con esto creo que les he dado un panorama rápido de la cuestión. Y ¿el Estado confía este proceso a cada provincia o qué criterios se consideran sobre todo para promover el grado académico? Bueno, el proceso es complejo en este sentido. Es diferente en cada uno de los tres niveles. Como dije, a nivel universitario, eso depende de la nación, las provincias no tienen nada que ver institucionalmente hablando. Desde el punto de vista general, cada universidad genera sus propios criterios, más aún cada facultad los genera, por ejemplo, los planes de estudio, las condiciones para aprobar, etcétera. Y esto hace, desde luego, a una diferencia en el valor de los títulos. Hay, por ejemplo, en la CONEAU, doctorados que son de nivel A, de nivel B y de nivel C. O sea, tienen un valor diferente. Esto también tiene importancia porque cuando uno presenta un título para acceder a una cátedra o para acceder a un subsidio del CONICET o a la carrera de investigador, el título, el carácter del título vale mucho. Esto es nacional. Cada universidad trata de hacerlo lo mejor posible, precisamente porque también quiere tener una carrera de grado bien acreditada y de tal manera que sus posgrados tengan categoría A, lo cual, por supuesto, no es común. No hay muchos que tengan categoría A porque estos son estándares internacionales bastante severos. Con respecto a los primarios, voy a pasar al otro extremo. El sistema es mucho más laxo, en el sentido de que no solamente cada provincia se ocupa de los colegios primarios, sino que también cada municipio tiene sus colegios, de tal manera que los criterios
se van consensuando y lamentablemente, desde mi punto de vista como docente, se van aflojando cada vez más. O sea, en lugar de exigir más en razón de que las personas vienen, acceden, los niños, con menos capacidades y con menos tradiciones culturales, se les exige menos para no desmoralizarlos, etc. Yo puedo recordar que hace 40 o 50 años era bastante común que los padres iniciaran a sus hijos, por ejemplo, en escribir. Entonces, un niño iba al primer grado, o eso se les enseñaba en los jardines de infantes, pero muchos chicos ya iban al primer grado sabiendo, por ejemplo, sumar algo, no digo cosa muy difícil, y más o menos sabiendo deletrear, algunos sabiendo leer. Todo eso se ha perdido y básicamente se ha perdido para las personas de menos recursos y de menos cultura. Paradojalmente, para no desmoralizarlos y para que no abandonen el colegio, se les exige cada vez menos. Esto hace que hay chicos que salen del sexto nivel, del sexto grado del primario, y realmente no saben leer ni escribir, no saben. Han ido pasando, y entonces una de esas personas quiere ir, por ejemplo, a un empleo, y esto ha pasado, pasó con una empresa que dijo que necesitaba tomar 100 personas, pidió que tuvieran un secundario, no se presentaron 100 personas con un secundario, y les tomaron como prueba leer un diario. No hubo ni 20 personas, sobre todas las que se presentaron, que pudieran leer correctamente un diario. No digo un trabajo complicado de historia ni de geografía, un diario, la noticia de un diario. Esto fue una cosa escandalosa. En la Universidad de La Plata, hace un poco antes de la pandemia, también sucedió un escándalo cultural y académico, porque se tomó examen de ingreso a la Facultad de Medicina, no sé si eran algo así como 2000 postulantes, con un examen normal, ni el 10% pudo acceder a 4 puntos, ¿no? Es decir, un mero aprobado, ¿no? De 0 a 10, el 4 es un aprobado. O sea, hay un problema en el secundario muy grave, pero es un problema, y eso es lo que yo sostengo, que se arrastra desde el primario. Se empeora en el secundario, pero se arrastra desde el primario. Entonces, ahora contesto también a la pregunta por el secundario. En el secundario, ¿cómo se genera? Bueno, ¿cómo se generan los criterios? El problema es que los criterios son laxos, porque por más que se generen criterios a nivel general, y de hecho se generan, luego no se aplican. O no se aplican porque los profesores no les tienen lástima a los alumnos. Yo conozco casos de profesores que me han comentado, profesores del secundario, lo siguiente. El Estado da una ayuda consistente en varios miles de pesos argentinos para que los que tengan esa ayuda completen un secundario. Ya que no tienen trabajo, que se preparen por lo menos para tener las capacidades. Me decía una profesora, que era su experiencia y que en el colegio donde ella estaba le sucedía lo mismo a todos, que los alumnos que tenían este dinero del Estado, este subsidio, no iban a clase. Y cuando llegaba a final del trimestre, presionaban a los profesores para que les aprobaran la materia, aunque no habían asistido, para que les pusieran presente y les aprobara. Como los profesores no tenían ganas de ponerse a discutir, les aprobaban. El resultado es que durante años estas personas iban aprobando las materias y por lo tanto iban pasando de año y cobrando el dinero, y cuando llegaba el momento de que necesitaban ir a un empleo, claro, no sabían ni leer un diario. Entonces, el problema es ese. También hay que decir una cosa bastante lamentable. Los gremios docentes en Argentina, y esto está dicho por docentes, yo no soy docente agremiada, no soy docente de nivel primario ni secundario, no lo fui nunca, no tengo esa experiencia, lamentablemente no la tengo, solo tengo la experiencia de universidades, de gestión pública y de gestión privada.
Mi experiencia en las universidades de gestión pública es que son altamente erráticas. En las universidades, me imagino cuán errático es entonces el secundario. En el año 2015, para poner un ejemplo, un colega de la Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires, un colega de la universidad, me dijo que su hija, que estaba en un colegio secundario público, había tenido nada más que el 50% de días de clase. Todos los demás fueron de huelga. Naturalmente, como el alumno no tiene la culpa de la huelga, cuando se retoman las clases, el alumno es aprobado, pero no ha cumplido y no lo sabe. Entonces, el profesor que lo toma en matemáticas de segundo año, no le puede, empieza a explicar la matemática del primero, pero no explica la del segundo, y cuando llega al tercero, y así sucesivamente. Hay un problema también de concienciación docente que es muy grave. Además, bueno, hoy mismo ha sucedido un problema que quiero comentarles, y es que en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad, pero sobre todo en la provincia de Buenos Aires, te asaltan en la calle tranquilamente. Bueno, unos alumnos de un colegio fueron asaltados por 8 personas armadas que intentaban robar una moto y otras cosas. Entonces, en señal de protesta, fueron a cortar un puente. La policía los desalojó, se armó un lío fenomenal. Y entonces salieron todos a decir que no se podía cuestionar una protesta social, sobre todo por un tema tan... el problema que yo creo que hay es que una cosa es protestar o pedir seguridad y otra cosa es cortar un puente. Son los docentes que ayudaron a los alumnos los que no hicieron ver esta diferencia. Cortar un puente es un delito establecido, es un delito contra la seguridad pública, y bueno, no se dieron cuenta los mismos que estaban denunciando que habían caído en lo mismo. Entonces, esto es un punto que creo que esto es un problema para los docentes. Las políticas públicas, como dije, establecen en líneas generales esta participación. Ahora, cómo se implementa en cada caso depende hasta de cada colegio. Por ejemplo, para los sistemas primarios y secundarios hay reuniones de padres, por ejemplo, porque son todos menores. En algunos hay desde tiempos inmemoriales lo que se llama cooperativas escolares. Los padres se reúnen, juntan dinero, ayudan, por ejemplo, para que los alumnos reciban una vianda, etcétera. En algunos colegios funciona magníficamente, en otros funciona más o menos, y en otros directamente no funciona, porque los padres cada vez que se encuentran se pelean. Tenemos una enorme cantidad de problemas de violencia de los padres entre sí, de violencia de los padres con los maestros. De modo que, ¿de qué manera? Cuando hablamos de las políticas públicas tenemos que ser muy conscientes de que una cosa es estar en un gabinete y pensar cuál sería la mejor política pública y aprobarla, y otra cosa es cuando eso llega al nivel de que el director del colegio llama a 3 padres porque sus hijos se pelearon, porque entraron con un cuchillo, o porque entraron con piedras, y los 3 padres se pelean a trompadas y se agarran a trompadas con el director, y el director termina hospitalizado, como ha sucedido varias veces. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, tenemos que ver cuál es la realidad más que ver cuáles son las políticas públicas. Yo creo que la Argentina tiene muy buenas políticas públicas. Por lo menos si uno lee los contenidos de las leyes, los contenidos de los decretos, son magníficos. El resultado deja muchísimo que desear. De modo que yo creo que para los que forman parte del sistema educativo, el problema empieza de abajo. El problema no empieza en el ministro de Educación, en el Ministerio de Educación, ni en los asesores. El problema empieza y, por supuesto, termina en cada aula, cuando un maestro no tiene autoridad, cuando el propio maestro termina siendo un acosador de los alumnos, haciendo bullying o permitiéndolo, cuando un director no tiene autoridad y frente a un padre violento termina permitiendo que el hijo siga a pesar de que realmente se comporta mal. Cuando ese chico termina agrediendo a un policía y el policía se defiende y le pega un tiro, todos nos horrorizamos,
pero la realidad es que hay una violencia descontrolada, no controlada por los sistemas educativos, y de esto los principales responsables son los docentes que están en el aula. Yo creo que la tecnología llegó para quedarse y no me parece mal. Lo que me parece mal, dicho así, todavía para mucho, es que confiemos exclusivamente en la tecnología. Claro. La tecnología es, como todas las cosas, como en su momento lo era la pluma, después lo fue la máquina de escribir, después lo fue la computadora, ahora es el celular o este Zoom que estamos usando, son instrumentos. Tenemos que ver cómo los usamos, para qué los usamos y cómo los controlamos. Me Claro. parece que ese es el punto. Creo que llegó para quedarse y me parece bien, insisto. No creo que todo tiempo pasado fue mejor y que tengamos que volver a la pluma de ganso, si fuera con ese criterio. Pero me alegro mucho de vivir en una época en la que tengo esta posibilidad, ¿no? Estar charlando con amigos de México. Pero Pues tampoco ser demasiado ingenuos. Bueno, sí. eso era más o menos lo que quería decir.